Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Mi Mangekyo Sharingan no puede salvar a Mairo, así que aquí está la idea. Reencarné con el Mangekyo Sharingan. Suena exagerado, ¿verdad? Botón de victoria instantánea. Excepto que apenas puedo mantenerlo activo durante 30 segundos sin sentir que me están calentando el cerebro. Mis reservas de chakra son patéticas. Mi experiencia en combate es nula. Y el sistema que me dio estos poderes vio mi situación y me dijo buena suerte antes de irse a hibernar. Ah, y el asesino de héroes, el tipo que asesina héroes por no ser dignos, simplemente decidió que mi madre no era lo suficientemente buena. Nunca volverá a caminar. Sé cuándo atacará de nuevo. Sé dónde. Tengo exactamente 4 semanas para entrenar. 4 semanas para pasar de no puedo dar un puñetazo sin tropezar a puedo sobrevivir a una pelea con un asesino en serie. La decisión inteligente: no meterme. Que los héroes profesionales se encarguen. Pero tengo 15 años, estoy furioso y, al parecer, tomo decisiones con la sabiduría de un protagonista shounen. Al menos estoy en estudios generales. Pocas expectativas. ¿Y qué tiene que ver ser un héroe con la venganza? 187. Capítulo 184. ¿Qué demonios? Gigantomachia lo miró fijamente durante varios segundos. El viento de la montaña aullaba entre ellos, arrastrando ceniza, polvo y el leve olor metálico a sangre a través del bosque en ruinas. Los ojos blancos como cataratas de la gigantesca bestia se detuvieron en la brillante estructura que rodeaba a Yuta, como si lo estuviera memorizando. Entonces, sin decir una palabra más, el gigante se dio la vuelta. ¿Eh? Por un instante, el cerebro de Yuta no logró procesarlo. Gigantomachia simplemente dio un paso adelante. Auge. Toda la ladera de la montaña tembló tan solo por el impacto. Luego otro. Auge. Muy por debajo de la cima, los estudiantes se tensaron instintivamente cuando la gigantesca figura comenzó a moverse de nuevo. Se está moviendo. Está atacando. No, Todoroki entrecerró los ojos a través de la bruma que se disipaba. Espera. Gigantomachia caminó directamente hacia el enorme cráter del que había emergido antes. Cada paso suyo provocaba que las rocas sueltas rebotaran violentamente por la ladera. Bakugo frunció el ceño bruscamente. ¿Qué demonios está haciendo? Nadie respondió. Arriba, Yuta no bajó el Susanoo solo por las palabras de Machia. Su Mangeki permaneció fijo mientras su mente le gritaba que no se relajara ante el monstruo del tamaño de una montaña que en ese momento le daba la espalda. Esto parece el preludio de un susto repentino en una película de terror. Gigantomachia llegó al borde del cráter y se detuvo. Por un breve instante, inclinó ligeramente la cabeza hacia un lado. Humano fuerte, nos volveremos a encontrar. El gigante gruñó sin mirar atrás. Entonces descendió. La tierra lo engulló. ¡Crack! El gigantesco cuerpo descendió directamente al sistema de túneles bajo la montaña. Sus enormes manos con garras se hundieron sin esfuerzo en la roca sólida mientras trozos enteros de tierra se derrumbaban tras él. En cuestión de segundos, solo quedó visible la parte superior de su salvaje cabellera. Luego, incluso eso desapareció. Silencio. La montaña finalmente dejó de temblar. Aún así, nadie se movió. ¿Se fue? Preguntó Kaminari. Kirishima miró fijamente hacia arriba con la mirada perdida. Creo que se fue. En lo alto, Yuta permaneció congelado dentro de la caja torácica del Susanoo durante varios segundos más antes de exhalar finalmente con un tembloroso suspiro. ¿Me estás tomando el pelo? A diferencia de los demás, él podía sentir cómo la gigantesca criatura se adentraba cada vez más en un túnel hasta desaparecer de su limitado alcance sensorial. Después de todo eso, simplemente se marchó. La estructura blindada parpadeó violentamente.
En el instante en que desapareció el peligro inmediato, la tensión acumulada lo golpeó de golpe. Un dolor punzante le recorrió la frente y una pequeña grieta apareció en una zona reducida. La expresión de Yuta cambió ligeramente. Casi había olvidado que, para los usuarios del Mangekyo Sharingan, el dolor y la falta de chakra eran el menor de sus problemas. Al liberar su reserva de chakra, las fracturas anaranjadas se extendieron por la armadura esquelética de la construcción antes de que secciones enteras comenzaran a fragmentarse en brasas incandescentes. La enorme estructura se desestabilizó al instante. Al instante siguiente, la mitad superior del Susanoo se hizo añicos en miles de fragmentos de chakra que se dispersaron por el aire como cristales incandescentes. La caja torácica restante se desplomó hacia adentro mientras Yuta caía de rodillas, golpeando el suelo con una mano para evitar caer por completo. La sangre goteaba sin cesar de ambos ojos. Vale. Sí. Probablemente ese sea mi límite. Yuta abrió sus pesados párpados con dificultad, su visión nublada por un tinte carmesí. Al desactivarse forzosamente el Mangekyo para preservar su cordura, sus ojos volvieron automáticamente a la forma estándar del Sharingan de 3 Tomoe. Los molinetes habían desaparecido, reemplazados por los familiares 3 puntos que giraban lentamente dentro de sus iris rojos. El último brazo esquelético se disolvió. Sin la estructura que los sostenía, los cuerpos inconscientes que se encontraban en su interior se deslizaron lentamente hacia la ladera fracturada. Yuta se obligó a incorporarse de inmediato, a pesar del dolor punzante que casi todos los músculos de su cuerpo le provocaban. Tonterías. Atrapó a Aizawa antes de que el héroe clandestino pudiera estrellarse de cara contra la roca expuesta. En el momento en que lo agarró, la expresión de Yuta se contrajo. Eso está definitivamente roto. Una de las piernas del héroe subterráneo estaba claramente rota debajo de la rodilla. Su arma de captura se había enredado instintivamente en parte de los escombros durante el impacto, probablemente reduciendo el daño lo suficiente antes de que la mano del Susanoo lo agarrara. Momo yacía a pocos metros de distancia, con una fea herida sangrante en la mejilla provocada por un trozo de granito que salió disparado. No era mortal, pero sin duda parecía dolorosa. Las 3 Pussycats no estaban mucho mejor, cubiertas de moretones, cortes y suciedad de diversa gravedad a causa de la explosión inicial. La tremenda presión de la conmoción cerebral provocada por el primer golpe de Gigantomachia, capaz de partir montañas, había cumplido su cometido antes de que Yuta pudiera siquiera manifestar las costillas. Al ver todo esto, Yuta exhaló, limpiándose un rastro de sangre fresca de la barbilla. «Hombre», murmuró. «Recovery Girl jamás te dejará en paz, Sensei. Están vivos». El sonido de pasos apresurados rompió el silencio de la cima. «Aizawa Sensei». «Yuta». Yuta se dio la vuelta. A lo lejos, apareció Bladkin, con el rostro pálido y sombrío, seguido de cerca por Tiger y una vanguardia de estudiantes de las clases 1 y 1B que habían ignorado por completo las órdenes de permanecer detrás del muro de hielo de Todoroki. «Mandalay. Ragdoll. Pixie Bob», gritó Tiger mientras corría hacia adelante antes de caer de rodillas al instante junto a sus compañeros inconscientes, con las manos temblando mientras les tomaba el pulso. «Están vivos, tigre. Cálmate», bramó Bladkin, aunque su propia voz temblaba al contemplar el estado apocalíptico de la ladera. La magnitud de la destrucción se veía aún peor de cerca. Enormes zanjas habían partido el terreno, y árboles y tierra yacían destrozados por todas partes. El gigantesco abismo que Gigantomachia había excavado en la montaña permanecía abierto ante ellos como la entrada a una catástrofe subterránea. «¿Qué demonios?», susurró Kaminari. El rostro de Vlad se ensombreció al ver la escena. Sin embargo, ahora tenía problemas mayores. Se dejó caer junto a Aizawa y sus dedos volaron hacia el cuello del héroe antes de examinar la fractura abierta en su pierna. «Maldita sea. Delegado de clase. Necesito una férula y suministros médicos de inmediato. Enseguida, Vlad Sensei». «Sí, Vlad Sensei». Ida y Kendo gritaron al unísono antes de volverse para mirarse. «Soy más rápido, lo haré», dijo Ida, dándose la vuelta rápidamente y saliendo disparado. Vlad se volvió hacia Yuta. «Akutami, ¿dónde se fue esa cosa?». «Fuera». Yuta jadeó, sin la capacidad mental para dar respuestas largas a preguntas para las que no tenía respuesta. «Maldita sea, hacía tiempo que no me sentía con tan poco chakra. ¿Cuándo fue la última vez que sucedió esto? Si no recordaba mal, debió ser durante la línea Yamanote. La vez anterior fue durante el festival deportivo, y la anterior a esa fue el día después de obtener sus habilidades.
Por lo que veo, parecía que iba tras ese tipo. Todos siguieron la mirada de Yuta en cierta dirección. Efectivamente, vieron un cadáver clavado contra una superficie y un árbol, inmóvil. Parece ser un villano fugado. Y antes de que pregunten, sí, se ha ido. ¿Y a dónde se había ido ese gigante? No lo sabía, y en ese momento no estaba en condiciones de preocuparse. No tenía la menor intención de perseguir a ese monstruo. De hecho, apenas podía mantenerse en pie, mucho menos saltar por un túnel completamente oscuro. Los rostros de todos cambiaron drásticamente. Croak. ¿Te refieres a...? Sí, suspiró Yuta, frotándose la cabeza dolorida. Al ver el estado de Yuta, el héroe profesional sintió vergüenza. Blackin llevaba 20 años dedicado a la creación de héroes. Había visto a estudiantes llevados al límite de lo razonable. Los había visto heridos, exhaustos, quebrantados de maneras distintas, como solo el entrenamiento y el combate real pueden hacerlo. No era un hombre que rehuyera las dificultades necesarias. Pero al ver a un joven de 16 años arrodillado, con la sangre secándose bajo los ojos y la camisa destrozada, se sintió completamente incapaz como profesor, al tener que ser uno de sus alumnos quien mantuviera la posición. No dijo nada al respecto. No había tiempo y no habría servido de nada. Akutami, gritó. ¿Puedes caminar? Sí, eso no debería ser ningún problema, dijo Yuta. Se puso de pie para manifestarse, lo que le llevó un momento de negociación con sus propias piernas que él no reconoció. Vlad, por supuesto, no iba a fingir que no se daba cuenta. Necesitas ayuda. Quédate con el grupo en el descenso. No te quedes atrás. Probablemente se suponía que debía sonar de otra manera, pero ¿por qué la primera parte de esa frase sonó como un insulto? Sí, señor. Vlad volvió a ocuparse de la logística inmediata. La pierna de Aizawa debía permanecer inmovilizada durante el descenso. Era necesario evaluar las diferentes condiciones de las Pussycats para determinar quiénes podían moverse de forma independiente y quiénes necesitaban ayuda. Tenía 2 grupos de estudiantes en una pendiente peligrosa, sin un profesor tutor disponible y con un enorme agujero en la montaña donde algo incomprensible acababa de desaparecer. Un problema a la vez. Kendo, dijo, alzando la voz. Tú te encargas de Pixie Bob. Uraraka, usa tu don de gravedad cero para ayudar a levantar al inconsciente. Los demás, formen parejas. Nadie desciende solo. El claro se organizó en torno a sus instrucciones. Oye, malo. Aguanta. Tienes mucha sangre en la cara. Yuta parpadeó lentamente antes de soltar un suspiro cansado. ¿Tienes que llamarme así? Estoy bastante segura de que la víctima soy yo. En los últimos días desde que estuvo en Tokio, desde que regresó, Agakure se dirigía a él alternando entre su nombre habitual y ese. Agakure resopló, y sus guantes flotantes se posaron sobre sus caderas. Eso es muy discutible. A pesar del tono burlón, la preocupación subyacente era evidente. Una de sus manos invisibles se alzó con incertidumbre antes de detenerse a medio camino, como si no estuviera segura de si tocarlo ayudaría o simplemente crearía una situación incómoda. Ahora mismo tienes un aspecto realmente horrible. Gracias, respondió Yuta secamente. No, me refiero a... realmente horrible. No al típico mal humor. No sabía que tenía categorías, pensó Yuta con sarcasmo mientras extendía la mano para limpiar el rastro de sangre antes de detenerse un instante. Su Sharingan se movió instintivamente hacia Agakure. Y se quedó congelado. ¿Eh? Yuta se quedó completamente rígido. Su cerebro, que ya sufría una resaca de chakra, no pudo procesar la información visual que le proporcionaba su Sharingan. Porque ya no estaba mirando una chaqueta vacía. Para un ojo humano normal, Toro Agakure era prácticamente un fantasma debido a la total transparencia causada por su peculiaridad, que manipulaba y refractaba constantemente la luz alrededor de su cuerpo. Esto era lo que recordaba no solo del anime, sino también de las presentaciones previas a la semana de prácticas, cuando se incorporó al curso de héroes. Esperar al no haber visto más allá de la mitad de la 4ª temporada antes de transmigrar, él había asumido sinceramente que Agakure era completamente invisible en todo momento. Ese era precisamente el propósito de su don. Pero ahora que su Sharingan se centraba activamente en ella, su percepción intentaba corregir automáticamente la distorsión. Gracias a la combinación de su don y el Sharingan, la visión que tenía ante sí, que normalmente en el mundo de Naruto solo mostraba corrientes de chakra, no solo percibía luz. Rastreaba la densidad muscular, las corrientes neuronales y el flujo fundamental de energía dentro de un cuerpo físico. Esa era la apariencia interna.
Externamente, la forma que aparecía bajo la luz refractada estaba visiblemente condensada lo suficiente como para mostrar un contorno humano nítido. Por primera vez desde que obtuvo el Sharingan, Yuta se dio cuenta de que realmente podía ver algo donde estaba Hagakure. Hubo un momento de silencio mientras Yuta miraba fijamente. Sus pupilas rojas se fijaron de lleno en el lugar exacto donde lógicamente debería estar su rostro. Yuta? La chaqueta flotante de Hagakure se inclinó ligeramente hacia un lado, y las mangas se subieron hacia su pecho en un gesto de repentina y profunda incomodidad. Aún sin que se le viera el rostro, el cambio repentino en su postura dejaba claro que se sentía completamente expuesta. ¿Por qué? ¿Por qué me miras así? Me da un poco de miedo. Yuta parpadeó pesadamente, apartando la mirada mientras los 3 puntos en sus ojos se desvanecían. Se frotó las sienes, forzando un tono inexpresivo. Nada. Solo, el resplandor del sol me está volviendo loca. Apenas puedo ver con claridad. Hubo un breve silencio. Me quedaste mirándome fijamente. No, no lo hice. Sí, lo hiciste. Yuta sintió que le venía un dolor de cabeza. ¿Está todo bien por allí? Antes de que Hagakure pudiera añadir algo más, Ida, que había regresado con una férula improvisada para el señor Aizawa, gritó. No es nada. Solo son los efectos secundarios de mi peculiaridad. Quizás necesite asistencia médica. Yuta se alejó rápidamente. El dolor y el mareo que había sentido antes desaparecieron al sentir una nueva oleada de adrenalina. Ya veo. Tenemos que llevarte al edificio principal inmediatamente. Ida asintió. Hagakure parecía querer decir algo más. Sin embargo, escuchen todos. La voz de Black King resonó en el claro, captando al instante la atención de ambas clases. Con Aizawa inconsciente, la responsabilidad recaía directamente sobre sus hombros, y su expresión no dejaba lugar a dudas. El campo de entrenamiento está comprometido. Estamos en alerta máxima. Tiger, carga a Mandalay y Ragdoll. Yo me encargaré de Aizawa. Todoroki, Bakugo, Midoriya, ayuden a los demás a formar un perímetro defensivo alrededor de los heridos. Regresamos a los autobuses de la base ahora mismo. Sí, señor. Corearon los alumnos. 188. Capítulo 185. Karaki. El descenso de la montaña transcurrió en un silencio inusual. Yuta caminaba cerca del centro de la formación con Hagakure a su lado. Todavía sentía como si le hubieran clavado clavos directamente en los ojos. La reacción adversa a la hora de manifestar a la fuerza un Susanoo blindado e incompleto con apenas suficientes reservas de chakra para sostenerlo había dejado todo su sistema nervioso completamente destrozado. Sin duda, me pasé de la raya pues no. Eso implicaba que había habido una cantidad más saludable de invocar un esqueleto de chakra gigante para pelear a puñetazos contra un monstruo de montaña. Probablemente no fue así. La partida transcurrió de forma similar. Los estudiantes subieron rápidamente a los autobuses que los habían traído hasta allí. A través del cristal reforzado, la silueta de la cordillera de Nagano se desvanecía lentamente entre la bruma del atardecer, pero el silencio opresivo dentro del vehículo permanecía intacto. En la fila del medio, Toru Hagakure permanecía completamente inmóvil, con la barbilla apoyada en la palma de su mano enguantada de blanco, mirando fijamente al otro lado del pasillo. O, para ser más exactos, miraba la nuca de Yuta Akutami. En circunstancias normales, Toru se enorgullecía de ser la indiscutible animadora de la clase 1A. Por naturaleza, no era una persona desconfiada. Sus atributos preferidos para describirse eran alegre, adorable y entusiasta. Y una vez pasó 45 minutos convenciéndose de que el olor extraño que salía del refrigerador de la sala común no era, sin duda, su yogur en mal estado, porque pensar lo contrario le arruinaría la tarde, y en aquel entonces la estaba pasando muy bien. También era hija de su madre y, como tal, guardaba sus enseñanzas muy presentes. Una de ellas, que su madre le había inculcado desde pequeña, era especialmente memorable. La intuición de una mujer nunca se equivoca, Toru. Si tu instinto te dice que algo es raro, créelo. Su madre lo había dicho en el contexto de citas desastrosas y vendedores sospechosos. Hagakure lo estaba aplicando ahora a un chico de inquietantes ojos rojos que acababa de mirarla fijamente a la cara. Bueno, tampoco era la primera vez. Mientras se acomodaba en su asiento del autobús, con los guantes doblados sobre su regazo, le dio vueltas a la idea en su mente. De acuerdo. Probablemente le estaba dando demasiadas vueltas. A veces lo hacía. Era consciente de ello. Sin embargo, había algo que no podía sobrepensar y a lo que estaba acostumbrada. La peculiar dinámica social de ser una chica invisible.
En ese momento, esa era la fuerza que impulsaba su presentimiento, algo que la parte racional de su cerebro intentaba explicar sin éxito. La gente no la miraba. Observaban su ropa, o un poco más allá de sus hombros, intentando adivinar dónde estaba su centro de gravedad. Era un baile torpe y desgarbado que incluso sus compañeras más cercanas, como Mina, Hiro o Asui, seguían haciendo mal de vez en cuando. Simplemente no había nada que ver visualmente, y Toru se había acostumbrado a ello desde el primer día. Había dedicado toda su vida a desarrollar una capacidad muy precisa para distinguir entre alguien que la miraba en su dirección general y alguien que realmente la encontraba, y esas eran dos experiencias completamente diferentes. Ahora, su instinto le gritaba que lo que acababa de suceder en esa pendiente era el segundo incidente. Yuta, definitivamente la había mirado a la cara. Y luego dijo que no era más que un reflejo del sol. Las cejas invisibles de Agakure, de cuya existencia estaba bastante segura aunque nadie pudiera verlas, se fruncieron. ¿Reflejo del sol? Claro. Quizás no le habría dado mucha importancia si la hubiera mirado con ojos normales en un día cualquiera. Sin embargo, todo lo que había pasado y el sangrado le recordaron el festival deportivo, que los ojos de Yuta eran especiales. Esa era la razón de su sospecha. Estaba segura de que él la había mirado a los ojos. Simplemente no tenía pruebas todavía. Lo cual era ridículo. Obviamente. Probablemente. Tal vez. Agakure se hundió lentamente aún más en su asiento. De acuerdo, Toru. Pensemos con lógica. Los ojos de Yuta claramente hacían cosas raras. Eso había sido evidente desde el festival deportivo. ¿Acaso eso incluía poder verla? Bueno, pensándolo bien, nunca la había mirado así antes, ¿verdad? ¿Acaso eso servía de algo? Quizás la había mirado antes sin que ella se diera cuenta. Bueno, considerando sus encuentros anteriores, eso por sí solo era motivo suficiente para que sospechara aún más. Pero ahora, su rostro invisible se sonrojó ligeramente. Espera. Un momento. Si él realmente la hubiera visto todo este tiempo, no. Agakure inmediatamente hundió el rostro en sus guantes. No, no, no. Esa línea de pensamiento fue rechazada de inmediato. Su alma, físicamente, no podría sobrevivir procesando cada interacción vergonzosa que había tenido con él en esas condiciones. Sobre todo porque, teniendo en cuenta su carácter, si Yuta hubiera visto algo, era precisamente el tipo de persona que jamás lo habría mencionado. Eso, de alguna manera, lo empeoró. Mucho. Rápidamente volvió a pensar en el encuentro anterior. Parecía sorprendido, así que quizás era la primera vez que la veía. Su expresión era de asombro. No era la de alguien bajo el resplandor del sol. ¿Debería hablar con él al respecto? La idea le cruzó la cabeza. Tragó saliva con dificultad, inclinándose instintivamente hacia adelante en su asiento, con la tentación de cruzar el pasillo, darle un codazo en el hombro y exigirle la verdad. Al fin y al cabo, por lo general era una persona directa, y la franqueza le había resultado útil. Sin embargo, al mirarlo ahora, las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. En ese momento, Yuta parecía completamente ajeno al mundo. Su cabeza descansaba pesadamente contra el frío cristal de la ventana. El agotamiento absoluto que emanaba de él era palpable. Se veía completamente agotado y algo le decía que no estaba en condiciones de ser interrogado por nadie, y mucho menos por ella, sobre una mirada extraña. Bueno, claramente acercarse a él y decirle «Oye, tus ojos raros acaban de ver mi cara», no era lo más apropiado en ese momento. Así que, hasta luego. Toru dejó escapar un suave suspiro de desánimo y se recostó en su asiento. La sospecha persistía, latente en su mente, pero por ahora, tendría que guardársela para sí misma. Más adelante, en el pasillo, la pesada atmósfera del autobús se desmoronaba lentamente bajo su propio peso. El murmullo habitual de las conversaciones, las quejas, las bromas, el inevitable inicio de un debate musical, nada de eso estaba ocurriendo. La tranquilidad duró hasta que las afueras de Musutafu comenzaron a asomar por las ventanas, y los primeros límites de la ciudad reemplazaron el paisaje montañoso con edificios y tráfico. ¿Entonces no vamos a hablar de nada de eso? La voz de Mineta surgió de algún lugar en medio del autobús. Silencio. Entonces Kaminari, desde 2 asientos más atrás. Quiero decir, he estado esperando a que alguien más comenzara. Lo mismo, dijo Zero. Con el permiso de uno de ellos, el silencio finalmente se disipó y todos entablaron conversación. ¿Qué era eso?, preguntó Kaminari. ¿Qué era? Usuario de un don gigante, dijo Todoroki desde su asiento.
sin añadir nada más. Bueno, ¿qué se podía decir exactamente? Sí, un cavernícola mutante gigante había emergido de una montaña e intentó pulverizarlos. Sí, Yuta había manifestado una brillante máquina de guerra esquelética más grande que la mayoría de los edificios de oficinas. Sí, la montaña tenía un agujero lo suficientemente grande como para considerarse un hito geológico. Actividades perfectamente normales de martes. Los murmullos de Midoriya se oían débilmente varias filas más adelante. Midoriya, ¿estás bien? ¿Eh? Midoriya lo miró atónito. Oh, sí, estoy bien. Es solo que... giró ligeramente la cabeza, frunciendo aún más el ceño. Es que, tenía un mal presentimiento sobre ese gigante. ¿Eh? El cansado Yuta entreabrió un ojo por encima de la ventana. ¿Sabía algo el señor hijo del heroísmo? Bakugo claramente pensaba lo mismo. ¿Qué? Espetó. ¿Sabes algo que no me estás contando, cerebrito? Midoriya negó con la cabeza rápidamente. ¡No! No exactamente, solo que, dudó un momento antes de mirar a Yuta. Yuta-kun, ¿qué sentiste? Todo el autobús se quedó un poco en silencio. Yuta parpadeó lentamente. ¿Qué? Cuando luchaste contra ello, aclaró Midoriya, fuiste el único que se enfrentó directamente. ¿Cuál fue tu evaluación al respecto? Yuta lo miró fijamente durante varios segundos. Luego inclinó ligeramente la cabeza hacia el techo, pensativo. Es fuerte. Se hizo un momento de silencio. Caminar y casi se atraganta. Ese es tu análisis. ¿Qué quieres de mí? Preguntó Yuta secamente, sin apartarse de la ventana. Es un mutante del tamaño de una montaña que genera ondas expansivas a través de los bosques. No hay mucho que decir al respecto. No, pero eso sigue siendo demasiado vago, ¿no? Tío, construiste una máquina de guerra esquelética brillante más grande que la mayoría de los edificios de oficinas y le disparaste con un cañón de energía. Yuta volvió a cerrar los ojos. Mira. Ya he luchado contra dones de gigantismo antes, dijo con voz claramente cansada. Esto no se comparaba. Eso llamó la atención de todos de inmediato. Yuta no dio muchas explicaciones. Se había topado con uno durante el incidente de Manila y con otro la mañana de la muerte de All for One. Estaba lo suficientemente seguro como para afirmar que las peculiaridades de gigantificación normales pertenecían a una liga completamente distinta. Si quieres una estimación, digamos que podría vencerlos fácilmente antes de poder construir una máquina de guerra esquelética. Prácticamente morirían si les disparara así. Después de eso, el autobús quedó en completo silencio. Porque todos los que estaban en esa montaña habían visto los daños causados por el disparo del cañón. El hombro del gigante prácticamente había estallado. Y al parecer Yuta consideró que eso era excesivo para los demás. Y bien. La voz irritada sacó a todos de sus pensamientos. Los ojos de Bakugo miraban con veneno. Entonces, ¿qué quieres decir? ¿Que no podemos vencerlo? Las cejas de Midoriya se fruncieron aún más. Ya veo. Entonces eso significaría que no solo es más grande, sino también más fuerte y resistente que otros villanos gigantes que hemos visto. Su altura es incluso mayor que la de Mount Lady antes del incidente. Los dedos de Midoriya se apretaron inconscientemente sobre su cuaderno mientras sus pensamientos seguían avanzando a una velocidad vertiginosa. Y luego está la forma en que se movía. La mayoría de las peculiaridades de gigantificación sufren desventajas proporcionales. El aumento de la masa corporal crea problemas de movilidad, de equilibrio y de aceleración. Es difícil creer que un villano tan grande pueda moverse así sin problemas. Si una peculiaridad como esa existiera en el registro de Japón, la HPSC la habría detectado hace décadas. Levantó la vista, recorriendo con la mirada los rostros de los alumnos de la clase 1A. Nunca se había visto públicamente a un villano así. Ni en las noticias ni en ningún informe. Es un fantasma total. De la misma manera que el público desconocía la existencia de All for One hasta hace unos días. Además, claramente mencionó que tenía un amo, ¿no? Las palabras hicieron que abrieran los ojos de par en par. ¿Lo del blasfemo contra mi maestro? Preguntó Zero débilmente. Sí, eso fue súper espeluznante. Yuta frunció el ceño. ¿Te refieres a esa cosa? Preferiría estar equivocado en eso, Midoriya vaciló, y su voz tenía un ligero tartamudeo. Pero sospecho que está relacionado de alguna manera con All for One. Terminó de formular su hipótesis. Desde su punto de vista, un monstruo tan poderoso sin haber aparecido antes era imposible.
Sin embargo, All for One pudo ocultar su existencia durante más de un siglo mientras acumulaba poder. ¿Quién dice que no tenía ejecutores independientes de alto nivel escondidos en las montañas o algo así? Claro que todo esto era una hipótesis de Midoriya. Una bastante alarmante que tendría que compartir con All Might una vez que regresaran a la UA. Ojiro se frotó la nuca con inquietud. ¿Crees que ese gigante trabajaba para él? No lo sé, admitió Midoriya de inmediato. Pero, de lo contrario, el momento no me parece el adecuado. Sí, después de todo lo que ha pasado últimamente está relacionado con él. Las fugas de la prisión, la liga, los ataques a la UA, y ahora aparece un monstruo gigante oculto de la nada, dijo Ida mientras se ajustaba las gafas. Nadie lo descartó. Porque después del último mes, ninguno de ellos podía permitirse el lujo de suponer que el peor escenario posible era imposible. Maldita sea. ¿Soy solo yo, o alguien más extraña los días en que nuestro mayor problema era reprobar los exámenes de matemáticas y las pruebas del señor Aizawa? Has fallado estrepitosamente, respondió Hiro sin pensarlo. Es lo que el destino nos ha deparado, dijo Tokoyami, con los brazos cruzados, reclinándose en su asiento. Lo único que podemos hacer es seguir adelante. Lo dice el tipo al que le gusta deleitarse en la oscuridad. Al escuchar todo esto, Yuta, con el ceño fruncido, dirigió su mirada hacia afuera por la ventana. ¿De verdad que no puedo tener un respiro, verdad? No me digas que ya se acabó. Horas más tarde, ese mismo día, en lo profundo de los bosques en ruinas. La montaña permanecía abierta y marcada por las cicatrices. Claras zanjas surcaban el paisaje, atravesando la tierra destrozada y los árboles arrancados de raíz. El bosque mismo se había quedado en silencio. No había pájaros. Entonces, auge. El suelo tembló violentamente. Enormes pies con garras aplastaron rocas contra la tierra, mientras que troncos enteros de árboles se hicieron añicos al contacto fortuito con anchos hombros. Gigantomachia avanzó en silencio. La enorme herida que Yuta le había infligido en el hombro ya se había cerrado parcialmente. El grueso tejido muscular se retorcía de forma antinatural bajo la carne expuesta mientras su cuerpo se regeneraba. Sus ojos blancos escudriñaron el suelo del bosque, buscando algo. Entonces se detuvo. Los restos de la masacre anterior aún yacían esparcidos por el claro. Árboles rotos y tierra empapada de sangre. Los restos de los convictos fugados yacían esparcidos por la zona donde Gigantomachia los había masacrado horas antes. El gigante lo ignoró por completo. En cambio, se agachó ligeramente antes de extender una mano enorme hacia el suelo. Sus dedos rodearon un objeto metálico medio enterrado bajo la tierra removida y la vegetación aplastada. Una caja de voz. El grueso dispositivo de comunicación parecía ridículamente pequeño en su mano. Al percatarse de esto, el cuerpo del gigante se encogió considerablemente. Tras juzgar que su tamaño era lo suficientemente pequeño, Gigantomachia lo observó en silencio durante varios segundos antes de volver a colocárselo alrededor del cuello con un cuidado sorprendente en comparación con la destrucción que lo rodeaba. Misión cumplida. El blasfemo había sido eliminado. Con eso, sus pensamientos volvieron directamente a su última instrucción: vagar y permanecer oculto. Con el alboroto causado, ya no había razón para quedarse allí. El gigante se irguió lentamente hasta alcanzar su altura máxima antes de volverse hacia las partes más profundas del bosque. Entonces la laringe crujió. Un silbido estático resonó a través del altavoz dañado. Gigantomachia se detuvo al instante. Machia, la voz distorsionada resonó débilmente desde el dispositivo. Maquia, los pálidos ojos del gigante se abrieron ligeramente. Luego se entrecerraron lentamente. Doctor. 189. Capítulo 186. Todo por el plan de 1-1. Los bosques en ruinas de Nagano se extendían interminablemente bajo el cielo vespertino que se oscurecía. Gigantomachia se movía entre ellos en silencio. Cada paso aún tenía la fuerza suficiente para sacudir la tierra suelta de las raíces de los árboles cercanos, a pesar de que su cuerpo ya se había encogido considerablemente respecto a la colosal escala que había mostrado antes en la montaña. Aún reducido, el gigante seguía siendo enorme. Sus enormes hombros se movían bajo la piel marcada por las cicatrices, mientras que el músculo expuesto se regeneraba lentamente alrededor del cráter que había quedado en su hombro. En el poco tiempo transcurrido desde entonces, la herida ya estaba sanando a pesar de no poseer ningún don de regeneración. Quizás al amo le interese ese pensamiento permaneció latente en la mente de Gigantomachia mientras continuaba avanzando por el bosque. Entonces la laringe volvió a crujir.
Maquia, se oía un silbido estático a través del altavoz. Machia. Los pálidos ojos del gigante se entrecerraron ligeramente. Doctor. La voz al otro lado de la línea exhaló audiblemente con alivio. Aquí estás. Llevo unos minutos llamando y no he recibido respuesta. Tus monitores vitales registraron un aumento masivo de la actividad cinética y un descenso repentino de tu temperatura localizada. Esto fue realmente inusual. La peculiaridad original de Gigantomachia, resistencia, le otorgaba una resistencia prácticamente ilimitada. Podía luchar durante días y noches seguidas y necesitar tan solo 2 horas de sueño antes de reanudar otra batalla de igual intensidad. Sumado a los sentidos agudizados por su mutación canina, Gigantomachia tenía un sueño excepcionalmente ligero. Que ignorara las repetidas llamadas solo podía significar una cosa: no llevaba consigo el comunicador. ¿Dejaste el transmisor?, observó Garaki. Sí. La caja se cayó, gruñó Machia, mientras sus gruesos dedos descansaban ligeramente sobre el dispositivo metálico que tenía en la garganta. Otro suceso inusual. Gigantomachia no se quitaba el equipo que le daban a menos que hubiera una razón. ¿Tenía alguna idea de qué? ¿Te has topado con un enemigo, Machia? Me topé con un grupo de criminales que insultaban el nombre de mi amo. Intenté eliminarlos, pero uno de ellos logró eludirme durante largos periodos. La voz se quedó en silencio. Entonces, ¿los perseguiste? El doctor ya se arrepentía de haber preguntado. Sí, respondió Machia. Era bastante obvio. Gigantomachia era una criatura que rara vez abandonaba una tarea una vez que decidía que requería su esfuerzo. Las pocas veces que lo hizo fue bajo instrucciones directas de All for One. Los blasfemos están muertos, respondió Machia. Localicé al último en una zona lejana donde Machia explicó toda la situación desde su perspectiva. La caja de voz se quedó en silencio. Entonces, seguimos al último hasta una zona lejana donde me topé con varios insectos, gruñó Machia. El blasfemo intentó esconderse entre ellos. El doctor Garaki se ajustó las gafas al otro lado de la línea. Esto no era particularmente relevante. Japón se sumía en el caos. Los héroes trabajaban sin descanso para rastrear a los criminales dispersos por todo el país. Con tantos convictos fugados refugiándose en las montañas, era comprensible que Gigantomachia fuera descubierta tarde o temprano. Intenté eliminar al insecto. Siguió una breve pausa. Sin embargo, un hombre fuerte me detuvo antes de que pudiera darle el golpe final y resulté herido en el proceso. ¿Ah, sí? La voz de Garaki resonó a través de la caja del transmisor, cargada de sorpresa. Había esperado algo similar después de que las constantes vitales se dispararan, pero perforar la piel de Machia. ¿Cómo había logrado semejante hazaña? Parece que te has topado con un rival duro, Machia. ¿Continuasteis el combate? No. El enemigo interfirió después de que mi misión hubiera terminado. El combate fue innecesario. Al otro lado de la línea, al Dr. Garaki no le pareció gran cosa. Gigantomachia era una criatura de absoluta obediencia y lealtad a All for One, sin otro propósito. Una vez que su objetivo estaba muerto, era normal no seguir atacando sin provocar una agresión por parte del otro bando. Sin embargo, el hecho de que Gigantomachia hubiera optado por no seguir luchando. Eso por sí solo lo decía todo. Ya veo. Es muy interesante. Sin embargo, ahora tenemos asuntos más importantes que atender, dijo Garaki desde la caja de voz. Ahora que se sabe de tu presencia, no tiene sentido que sigas afuera. ¿HMM? ¿Te refieres a? En efecto. Debes regresar, Machia. Hemos entrado en la siguiente fase de la voluntad del amo. Al oír el nombre de su amo, la mirada de Gigantomachia se agudizó al instante. El aura apagada y letárgica que rodeaba al gigante se desvaneció, reemplazada por una intensidad explosiva y aterradora. Ubicación. Ven a las afueras de la ciudad de Haku. De tamaño razonable. El doctor se ajustó las gafas. Haré los arreglos necesarios para que te transporten el resto del camino. Entendido. La comunicación se cortó. Durante varios segundos, Gigantomachia permaneció inmóvil. Luego, su enorme cuerpo se movió al activar su peculiaridad de topo. ¡Boom! El bosque estalló en pedazos bajo sus pies. La tierra y la piedra de las montañas de Nagano se abrieron sin esfuerzo bajo la fuerza abrumadora de sus garras endurecidas. Avanzando profundamente bajo la roca madre para evitar ser detectado, Gigantomachia se movió con un impulso singular y aterrador. Horas después, en las profundidades de las afueras boscosas que bordeaban la ciudad de Haku, el suelo se fracturó hacia arriba. ¡Crack!
El suelo del bosque se abrió. Gigantomachia emergió del agujero como una rata topo, con su cuerpo ya considerablemente comprimido en comparación con su estado anterior, cuando abría las montañas. Al exhalar una espesa nube de polvo, sintió como si la tierra se le desprendiera de los hombros. Sus ojos, blancos como las cataratas, escudriñaron el área a su alrededor en busca de algún ser humano. Poco después, el transmisor especializado que llevaba en la garganta cobró vida con un crujido. Excelente. Has llegado. Doctor. Vas según lo previsto, Machia. Ahora, quédate quieta y no te resistas a lo que está por venir. Machia permaneció completamente inmóvil, sin el menor cambio de expresión. Al instante siguiente, una sustancia viscosa y oscura brotó de su boca. El líquido negro como la noche no cayó al suelo. En cambio, desafió la gravedad, expandiéndose rápidamente como un sudario viviente. Envolvió su enorme mandíbula, le cegó la vista y cubrió todo su torso musculoso en un instante. El aire circundante se distorsionó. Entonces, con un chasquido estremecedor y localizado de aire desplazado, el gigante desapareció por completo de las afueras de la ciudad de Jakku. 2 segundos después, la oscuridad retrocedió. Una sustancia negra y viscosa se deslizó lejos del cuerpo de Gigantomachia antes de retraerse en una diminuta criatura posada sobre una consola metálica cercana. El gigante parpadeó lentamente. Su entorno había cambiado por completo. La ciudad a lo lejos y la vegetación a su alrededor habían desaparecido. Gigantomachia parpadeó pesadamente, sus iris blancos adaptándose al repentino cambio de luz. Con una estatura de apenas 5 o 6 metros, se encontró en una enorme y estéril cámara subterránea. Frías paredes de acero lo rodeaban por todas partes. Las máquinas zumbaban sin cesar en la cámara. Hileras de grandes cilindros de cristal se extendían hasta el horizonte, cada uno lleno de un fluido turbio y con formas grotescas suspendidas en su interior. Algunas tenían múltiples extremidades. Otras apenas se parecían a los humanos. La mirada de Gigantomachia se detuvo en ellas. El aire estaba cargado del hedor que provenía de una distorsión exitosa, atacando su agudizado sentido del olfato junto con otras cosas. Bienvenido de nuevo, Machia, resonó una voz aguda y engreída desde el centro de la habitación. El gigante dirigió su pesada mirada hacia adelante. Frente a una enorme consola repleta de monitores parpadeantes y equipos de diagnóstico se encontraba el Dr. Kyuda Igaraki. El doctor, bajo y corpulento, se ajustó las gruesas gafas, mientras una amplia e inquietante sonrisa se dibujaba en su rostro cubierto por el bigote. Durante varios instantes ninguno de los dos habló. Entonces, los ojos de Machia se entrecerraron. Subterráneo. Tan astuto como siempre, dijo Garaki con una leve sonrisa. Estas instalaciones han permanecido ocultas durante muchos años. La mirada del doctor se detuvo brevemente en el cráter parcialmente curado del hombro de Machia. Aunque, a juzgar por tu estado, imagino que tu viaje fue accidentado. El gigante lo miró fijamente en silencio durante varios segundos. Entonces, ¿dónde está el amo? La temperatura del laboratorio pareció descender. Garaki inhaló lentamente. El maestro se ha ido. Parecía que esto era inevitable. Silencio. Entonces, la cámara de contención que albergaba a uno de los Nomu experimentales junto a Gigantomachia explotó hacia adentro. Crash. El puño del gigante había impactado el vidrio reforzado con la suficiente fuerza como para atravesarlo y derrumbar una sección entera de la pared del laboratorio en el otro extremo. La respiración de Gigantomachia se hizo más profunda. ¿Qué quieres decir con que se ha ido? El rugido de Machia sacudió el laboratorio. El colosal gigante se alzaba imponente sobre la sala, con una furia visible reflejada en su rostro, mientras su respiración se aceleraba a cada segundo. Explícate. No toleraré semejante blasfemia frente a él. Kyuda Igaraki permanecía sentado tranquilamente en su silla. Al menos en apariencia. Por dentro, un sudor frío le recorría la espalda al viejo doctor. Sabía que Machia podía matarlo sin pensarlo 2 veces, y probablemente lo haría furioso si no le explicaba bien lo que estaba sucediendo. Lentamente, el viejo doctor extendió la mano hacia uno de los monitores cercanos antes de pulsar un botón. La pantalla parpadeó. A continuación, comenzaron a reproducirse en la pantalla del laboratorio imágenes de televisión en directo de 6 días de duración. Distrito Camino. Fuego. Destrucción. La pérdida de más de 40 de los mejores de Japón. Luego, avancemos rápidamente hasta Tokio, todopoderoso. Todos para uno. Y finalmente, Utah. Gigantomachia observó en silencio mientras continuaban las imágenes.
La expresión del gigante no cambió visiblemente. Pero la presión que emanaba de su cuerpo se volvió asfixiante. La pantalla mostraba los últimos momentos de All for One. El impacto. La destrucción y el posterior colapso. Finalmente, la mano victoriosa de All Might se alza sobre el cadáver de All for One. Muerto. Esta es la verdad, Machia, dijo Garaki, sentado en su silla. No había forma de ocultarlo. Al menos no sin que Machia descubriera algo a la larga. Si eso sucediera, sería malo si provocara cambios inesperados, por lo que sería mejor dejar clara la situación desde el principio. Sucedió hace ya 6 días, mientras estabas en las montañas. All for One luchó contra su antiguo enemigo y, a ojos del público, lamentablemente fue derrotado. El laboratorio crujió levemente cuando los pies de Gigantomachia se clavaron en el suelo de acero con la suficiente fuerza como para deformarlo. Los ojos de Gigantomachia se entrecerraron de inmediato. A él. ¿HMM? ¿Quién? Preguntó Kyuda y Garaki. Él. Esta vez, la mano gigante se alzó directamente hacia una pantalla específica. Una que mostraba la escena en la que All for One intentaba quitarle el don a Yuta y fracasaba en el intento. ¿Quién es él? Ah, él. Tienes buen ojo, Machia. Se llama Yuta Akutami, un estudiante de 16 años matriculado en la Academia UA, una institución formativa para héroes en formación. El doctor se ajustó las gafas. Además, esta imagen revela una información muy importante. Probablemente sea el actual poseedor del máximo galardón de All for One. ¿Te refieres a? Sí, Machia. Él posee la peculiaridad que nuestro maestro ha estado buscando durante todos estos años. ¿Quieres decir? La voz de Machia interrumpió el discurso de Garaki. ¿HMM? El anciano se giró para mirar a Machia, solo para darse cuenta finalmente de que el rostro, antes inexpresivo, del gigante se estaba contorsionando al extremo. Que el humano que dejé atrás hace horas, la voz de Gigantomachia se tornó monstruosa. Estuvo involucrado en la muerte de mi amo. ¿HMM? Esta vez, fue Garaki quien quedó atónito. Machia, ¿estás diciendo que? El suelo se agrietó bajo sus pies. El laboratorio volvió a temblar. Esta vez de pura rabia. ¡Bum! Varios tanques Nomu fueron destruidos de un solo golpe. ¡Amo! La criatura gimió, con la voz teñida de tristeza y rabia. 190. Capítulo 187. Todo por los propios planes. Varios tanques Nomu fueron destruidos de un solo golpe. ¡Amo! Gimió la criatura, con la voz teñida de tristeza y rabia. El anciano observó todo aquello, y su corazón, antes sobresaltado, recuperó la calma. Se lo está tomando mejor de lo que pensaba, pensó Garaki mientras su mirada se dirigía a los tanques Nomu destruidos. Por suerte, se trata de una instalación secundaria bien insonorizada. Siendo el genio que era, no había manera de que llevara a Gigantomachia a su laboratorio principal en el Hospital Haku. Hacerlo allí, junto a su colección de Nomu de alta gama aún en incubación, habría sido una atrocidad sin precedentes. ¿Y qué hay de los de aquí? La mayoría de estos Nomu fueron un completo fracaso, totalmente inútiles. En definitiva, mejor aquí que en el laboratorio principal. Cálmate, Machia. No me ordenes que me calme. Otro puño golpeó hacia abajo. ¡Bum! Esta vez, todo el lado izquierdo de la cámara se partió. Garaki no se movió. Años al servicio de All for One le habían enseñado una cosa por encima de todo. El miedo era aceptable. Mostrar miedo, no. El polvo de los escombros se cernía en el aire, iluminado por las luces de emergencia, intensas y parpadeantes, del laboratorio. Las alarmas sonaban con un estruendo penetrante, proyectando destellos rojos sobre la devastación. El líquido químico que se derramaba de los tanques Nomu reventados se acumulaba alrededor de los enormes y temblorosos pies del gigante, mezclándose con la carne oscura e inerte de los sujetos de prueba destrozados. Garaki permaneció completamente inmóvil en su silla neumática, con los dedos agarrando con fuerza los reposabrazos. El gigante respiraba con jadeos entrecortados y atronadores, sus enormes hombros se agitaban mientras sus ojos blancos y catalépticos miraban fijamente sus propias manos temblorosas. Lo abandoné, susurró Machia, con un sonido como el roce de placas tectónicas. Se llevaron al amo, y le di la espalda al asesino. Contrólate, Machia. Dijo Garaki con calma por encima del estruendo de las sirenas. Si derrumbas estas instalaciones, enterrarás el legado del maestro con ellas. ¿Así honrarás su memoria? ¿Con una ruina insensata y miope? Obviamente, era una mentira.
Claro que el doctor no esperaba que el gigante lo entendiera. Y no lo hizo. La palabra legado resonó en la mente primitiva y leal de Machia. Su imponente figura se tensó antes de calmarse. Garaki se ajustó las gafas con naturalidad, aprovechando el momento de calma forzada. Antes de hablar sobre el camino a seguir, necesito tener absolutamente claro lo que ocurrió en esas montañas. Machia, mira el monitor. ¿Estás completamente segura de que el humano que te retrasó y te perforó la piel es exactamente el mismo chico que aparece en esta pantalla? Los pesados ojos de Machia, blancos como las cataratas, se apartaron de sus manos temblorosas y volvieron a fijarse en la imagen congelada de Yuta Akutami de pie entre las ruinas de Tokio. Es él, confirmó Machia, rechinando los dientes con tanta fuerza que el sonido resonó en toda la cámara. Increíble, murmuró Garaki, acariciándose la barbilla con el pulgar mientras su curiosidad científica eclipsaba momentáneamente su cautela. Dime, Machia. ¿Cómo fue posible que te hiriera? Tu piel está diseñada para resistir una fuerza de colapso estructural. Durante varios segundos, el gigante permaneció en silencio. Para entonces, las alarmas ya habían sido desactivadas. Entonces, un esqueleto. Garaki parpadeó. ¿Qué? Un esqueleto resplandeciente. Garaki frunció el ceño. ¿Una peculiaridad de transformación? No. Machia negó con la cabeza. El ser humano permaneció dentro. Su enorme mano se alzó lentamente, dibujando una forma en el aire. Era más grande que él. Más grande. Garaki escuchó atentamente. El gigante no era particularmente inteligente, pero tenía una memoria excelente. Cuando Machia describía algo, solía ser exactamente como lo recordaba. Por lo tanto, al escuchar su descripción, Garaki se formó una imagen mental en su cabeza. Una gigantesca estructura esquelética. Proyección de energía. Suficiente poder de penetración para traspasar las defensas de Gigantomachia. La mente del viejo doctor repasó rápidamente todas las bases de datos registradas de los usuarios anteriores de One for All. No parece el almacenamiento tradicional ni la liberación cinética de One for All. All Might nunca mostró nada remotamente estructural, al menos no de todo lo que All for One había acumulado a lo largo de las décadas. Fuerza sobrehumana. Velocidad. Acumulación de poder. No esqueletos de energía gigantes. ¿Podría tratarse de una mutación volátil entre el factor de sucesión y su peculiaridad original? La posibilidad no era imposible. Los dones evolucionaron. One for All en sí mismo era originalmente una combinación de dos dones diferentes. A veces se manifestaban de formas inesperadas. Especialmente en las generaciones más jóvenes. O tal vez. ¿O es que este poder simplemente no es One for All? Los ojos de Garaki se entrecerraron aún más. Tal vez no era One for All en absoluto. Después de todo, había sido de una manera durante muchas generaciones. Que hubiera mutado repentinamente en ese momento era improbable y, en última instancia, pura especulación. Podían surgir peculiaridades brillantes, especialmente con cada generación. Después de todo, esa era su teoría. Una sonrisa lenta y profundamente inquietante se extendió por el rostro del viejo doctor, bajo su espeso bigote. Jeje, esto es realmente interesante, murmuró el anciano en voz alta, tecleando para archivar la telemetría física de Machia durante la pelea. Una anomalía verdaderamente fascinante. Es raro ver a un niño crecer hasta tal punto, realmente raro. Sin embargo, en última instancia, no es asunto nuestro. Apartó la mirada por completo de las pantallas, descartando la imagen del estudiante de la UA mientras volvía a concentrarse en sus ordenadores principales. Las cuestiones relativas a las habilidades de ese chico deberían dejarse en manos del sucesor de nuestro maestro para que las resuelva. Machia, que seguía mirando fijamente la pantalla con un aura de malicia asfixiante, giró lentamente su enorme cabeza hacia el médico. ¿Sucesor? En efecto. Nuestro amo no se ha ido del todo. El gigante se quedó paralizado mientras el laboratorio quedaba en silencio. Por primera vez desde que entró en las instalaciones, un destello de esperanza brilló en aquellos ojos pálidos. Garaki lo vio. Y lo aplastó al instante. Está muerto. Era inevitable. Machia era una criatura de devoción absoluta. Al revelar los detalles del plan de All for One, siempre existía el riesgo de que se descubriera. Además, si hubiera funcionado, su anterior amo no sería el mismo, sino una fusión de dos personalidades. Por lo tanto, no era descabellado afirmar que All for One estaba realmente muerto. La esperanza se desvaneció. Pero su voluntad perdura.
Otra pantalla se activó, revelando un rostro desconocido para el gigante. Cabello azul pálido. Ojos rojos. La mano agrietada apoyada sobre su rostro. Tomura Shigaraki. Machia se quedó mirando fijamente. Él. El gigante volvió a guardar silencio. A diferencia de All for One, ese nombre no inspiraba reverencia. Sí. Él. Garaki asintió. Nuestro maestro previó innumerables posibilidades. Captura. Fracaso. Incluso la muerte. Su mirada se suavizó ligeramente. Si bien este resultado no era el deseado, se habían tomado medidas al respecto. Se abrió otro archivo. Luego otro. Luego otro. Cientos. Instrucciones. Notas de investigación. Refugios. Canales de financiación. Activos durmientes. Planes de contingencia de emergencia. Contactos en el extranjero. El esqueleto oculto de un imperio. Entre esas instrucciones, continuó Garaki, estaba el cultivo continuo de su heredero elegido. La imagen de Shigaraki se extendió por el monitor central. Tomura Shigaraki. Giganto Machia permaneció en silencio. Garaki ya podía percibir el escepticismo. Bien. Esa reacción era previsible. Sobre todo viendo la imagen de Tomura, tan delgada y desaliñada, sería sorprendente que el gigante de repente respetara al sucesor elegido. En todo caso, su repugnancia hacia él aumentaría en el momento en que se conocieran debido a la enorme diferencia. El peor escenario posible era matar a Shigaraki a primera vista. Para Giganto Machia, solo había habido un amo. Por supuesto, no podía permitir que eso sucediera. El maestro lo eligió personalmente, la voz de Garaki se endureció. Le confió todo. Su futuro. Su ambición. Su odio. El doctor se ajustó las gafas. Y ahora, con los acontecimientos acelerándose más allá de lo previsto, nosotros también debemos acelerar el paso. Los ojos de Machia se entrecerraron. Nosotros. Sí. Garaki asintió. Tú. Yo. Y todos los demás recursos que dejó All for One. Desde luego, no había traído a Machia solo para revelar la muerte de All for One. Eso se podría haber hecho por radio. Los Nomu eran todos prototipos, basados en el gigante. Su sangre y sus tejidos eran materiales de investigación importantes que se utilizaron en su creación. El lote anterior del doctor se había agotado hacía poco. Durante varios instantes, Giganto Machia no dijo nada. Entonces, ¿qué se espera de mí? Garaki sonrió. Por primera vez desde que reveló la muerte de All for One, un auténtico alivio lo invadió. Excelente. El doctor pulsó un botón. Permítame entonces explicarle la siguiente fase del testamento del señor. El monitor que mostraba el archivo de Tomura Shigaraki permaneció activo mientras Garaki volvía a su consola principal, moviendo los dedos por el teclado con una eficiencia experta. El laboratorio a su alrededor estaba mucho menos intacto que una hora antes. Unidades de contención destrozadas. Suelo deformado. Los residuos químicos de experimentos fallidos cubrían la parte inferior de las paredes. La directiva principal es sencilla, continuó el doctor, mostrando el plan operativo que había estado desarrollando durante los últimos 6 días. Deberán localizar a Tomura Shigaraki. Su último puesto confirmado fue en la región de Kanagawa, aunque, dada la situación actual del país, es probable que se haya trasladado. Revisó varios archivos. Una vez localizado, te pondrás en contacto con él. No interactuarás con él. No lo evaluarás. Simplemente le entregarás un mensaje y lo llevarás a un lugar que yo designe para su extracción. ¿Y si no es digno? Esa decisión no te corresponde a ti, respondió Garaki sin levantar la vista. Comprendía la personalidad de Machia. Sin instrucciones claras, existía la posibilidad de que aplastara a Shigaraki con solo verlo. No he visto a esta persona. No la conozco. La voz del gigante era baja. El juicio del maestro siempre fue acertado. Pero el maestro ya no está. Y me pides que siga a alguien a quien nunca he visto basándome en un archivo y en tu palabra. Garaki dejó el lápiz óptico. Luego se dio la vuelta. Tienes razón, dijo. Eso es precisamente lo que pregunto. El laboratorio estaba en silencio, salvo por el zumbido de los equipos. Y lo pregunto, continuó Garaki, porque eso es lo que All for One me pidió. Al igual que tú, soy escéptico sobre las capacidades de Shigaraki y, en circunstancias normales, te dejaría ponerlo a prueba a tu antojo. Sin embargo, la situación es diferente ahora. All for One se ha ido y Shigaraki es la única vía para continuar su legado. No podemos permitirnos cometer errores con él ahora. Volvió a concentrarse en su trabajo.
Él creó este plan de contingencia y eligió a Shigaraki. Simplemente estoy ejecutando sus instrucciones con la mayor fidelidad posible. Se ajustó las gafas. Si crees que el juicio de All for One fue acertado, entonces crees que su elección de sucesor también lo fue. Ambas posturas son inseparables. Gigantomachia lo miró fijamente. Luego volvió a mirar el monitor. Lo encontraré. Al final, su lealtad a su amo venció la incomodidad. Bien. Garaki volvió a su consola y reanudó la escritura. Los siguientes minutos transcurrieron en un silencio productivo. Garaki archivó la telemetría de Machia del encuentro en la montaña, la cotejó con los datos existentes sobre las manifestaciones registradas de One for All en usuarios anteriores y no encontró ninguna coincidencia significativa. La archivó como anómala y siguió adelante. Ya habría tiempo para investigarlo a fondo más adelante. Tenía justo el sujeto de prueba perfecto para determinarlo. Estaba a mitad de la revisión de un expediente personal secundario cuando sonó la alarma. ¿HMM? El doctor levantó la vista y descubrió que se trataba de una alerta de noticias estándar en lugar de una alarma de seguridad. Su sistema estaba configurado para recibir automáticamente las noticias de última hora de todos los principales canales nacionales. Lo había configurado días después de los atentados de Tokio, cuando el entorno informativo se había vuelto tan inestable que perderse un anuncio importante conllevaba un alto riesgo. ¿Qué estarán tramando esta vez? Tocó la alerta. El monitor central se movió. Una mujer estaba sentada detrás de un atril pulido que lucía la insignia de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes. La presidenta de la HPSC. Un brazo y una manga prendida. Buenas noches, dijo la mujer, juntando las manos. O lo habría hecho si hubiera tenido dos. Durante la última semana, nuestro país ha experimentado una serie de incidentes delictivos sin precedentes. Las imágenes desfilaban tras ella. Fugas de prisión. Manzanas de la ciudad destruidas. Villanos capturados. Equipos de respuesta de emergencia. La Comisión de Seguridad Pública de Héroe desea asegurar a todos los ciudadanos que la situación permanece bajo control. Políticos. Garaki resopló. Ninguna de las dos afirmaciones era remotamente cierta. La capacidad de esta gente para mentir sin inmutarse jamás dejaba de asombrarlo. La mujer continuó sin inmutarse. En respuesta a los recientes acontecimientos, la comisión ha autorizado varias medidas de emergencia destinadas a reforzar la seguridad pública y aumentar la flexibilidad operativa de los héroes en activo. Aparecieron más imágenes. Agencias de héroes. Centros de entrenamiento. Estudiantes. Escuelas. Los dedos de Garaki se detuvieron sobre el teclado. HM. El presidente continuó. Con efecto inmediato, todas las instituciones de formación de héroes acreditadas en Japón participarán en una iniciativa ampliada de formación práctica. Esta iniciativa permitirá que los estudiantes de héroes cualificados reciban experiencia práctica acelerada bajo la supervisión directa de profesionales titulados. Imágenes de UA, Shiketsu y Ketsubutsu aparecieron en la pantalla. Mediante una mayor cooperación entre las instituciones educativas y los organismos profesionales, garantizaremos que la próxima generación de héroes reciba la formación práctica necesaria para servir a la sociedad durante estos tiempos difíciles. Jeje, jajajaja. Garaki estalló en una risa nerviosa y extática, golpeándose la rodilla. ¡Genial! Verdaderamente brillante, bruja burocrática. Iniciativa de educación práctica ampliada. ¡Qué maravillosa serie de palabras! La redacción era burocráticamente perfecta, pero Garaki comprendió de inmediato lo que realmente significaba. Los héroes tenían escasez de hombres. Muchísima escasez. Por supuesto, esto no se podía decir tal cual. Ningún gobierno admitiría ante el público su pérdida de control. La comisión de televisión estaba haciendo exactamente lo mismo. Gigantomachia miraba fijamente sin expresión. Garaki, en cambio, ya estaba leyendo entre líneas. Interesante. Muy interesante. El resto del discurso pasó prácticamente desapercibido. La transmisión terminó varios minutos después. El silencio reinaba en el laboratorio. El viejo doctor se ajustó las gafas. ¡Qué giro tan curioso! Las máquinas de extracción de sangre seguían funcionando alrededor de Gigantomachia. El gigante no prestó la menor atención a la transmisión. Su atención seguía centrada por completo en los pensamientos sobre su amo fallecido. Mientras tanto, Garaki ya llevaba varios pasos de ventaja. Estudiantes héroes. Despliegue acelerado. Asignaciones de la agencia. Prácticas obligatorias.
Cuanto más lo pensaba, más oportunidades se le ocurrían. El viejo doctor abrió varios archivos a la vez que contenían varios nombres que All for One había recopilado antes de su muerte. El encabezado de los archivos era clarísimo. Objetivos principales. La sonrisa en su rostro se amplió. Jejeje, había estado considerando la posibilidad de aprovechar el caos que reinaba en el país, pero lo había descartado debido a los problemas y a su falta de interés en Tomura más allá de lo exigido. Ahora parecía que el HPSC podía leerle la mente y se había tomado la molestia de facilitarle las cosas. Machia. El anciano alzó la vista hacia Giganto Machia. El gigante giró lentamente la cabeza. Doctor. La sonrisa de Garaki se agudizó. Cambio de planes. 191. Capítulo 188. Cuentos del colmillo blanco. 2 días después, escuela secundaria UA, sala de conferencias del profesorado. El sonido del papel golpeando la madera resonó en la habitación. Plaf. Esto es una locura, rugió Bladkin, arrojando la gruesa pila de directivas de la comisión, grapadas, al centro de la gran mesa ovalada. El grueso papel se deslizó sobre la madera pulida, deteniéndose justo antes de llegar al juego de té del director Nezu. Ese arrebato expresó sus sentimientos sobre el asunto con más claridad que las siguientes frases que pronunció. Acabamos de tener a 20 estudiantes sentados en una montaña observando a una criatura que hace que el incidente del gnomo de la USJ parezca un simple paseo. La mitad de ellos casi mueren en esas montañas. Y la respuesta de la HPSC a todo esto es llevar a esos mismos estudiantes al campo. Extendió las manos. ¿Esa es su solución? ¿Más exposición? Vlad, dijo Aizawa desde el otro extremo de la mesa. Llevaba la pierna enyesada, como resultado del trabajo de Recovery Guild durante los últimos 3 días. No parecía estar muy cómodo. A pesar de haber recibido el alta médica apenas el día anterior, ya había retomado el trabajo. Siéntate. La sala permaneció en silencio. Nadie lo contradijo. Todos esperaron a que terminara. Gritarle a la burocracia no va a cambiar los códigos administrativos. El decreto ya fue aprobado por el Ministerio de Justicia. Lo que debemos decidir es cómo respondemos. Pero los riesgos, Shota. Replicó Vlad, apretando los puños mientras permanecía de pie. ¿Los de tercer año? De acuerdo. Incluso los de segundo año tienen la base estructural para brindar apoyo logístico local. Pero los de primer año no están preparados en absoluto para un entorno social volátil. Los estamos lanzando directamente a una trituradora de carne. Todos los presentes habían pensado exactamente lo mismo. En la cabecera de la mesa, Nezu bebía tranquilamente de una taza de té. A su lado, Olmigt estaba sentado con los brazos cruzados con fuerza. Midnight se recostó en su silla. Present Mid tenía los pies apoyados en la mesa. Snipe permanecía inmóvil bajo su sombrero. Es cierto. Sin embargo, realmente no podemos hacer mucho al respecto, ¿verdad? Lo que tenemos que decidir, dijo Midnight, sentada 2 asientos más abajo con el documento abierto frente a ella y un dedo siguiendo una línea específica, es si vamos a fingir que esto es algo distinto de lo que es. Iniciativa de educación práctica ampliada, leyó Present Mid de su propio ejemplar, con el tono de quien lee una obra de ficción particularmente creativa. Es una escritura realmente hermosa. Alguien en la oficina de comunicaciones de la comisión se ganó el sueldo esta semana. Midnight hojeó el periódico y leyó. Pueden disfrazarlo como quieran. Porque, en esencia, esto es un programa de trabajo y estudios forzoso. Han tomado el concepto, le han quitado el elemento voluntario, le han añadido la palabra iniciativa y lo han anunciado como política. Arrojó el informe de vuelta sobre la mesa. Esto es un programa de estudios laborales. En todo menos en el nombre. Prácticamente. Present Mix suspiró. Quiero decir, se rascó la nuca. Entiendo que las cosas están mal. Pero Japón ya tiene que... ¿Miles de héroes? Claro, hemos sufrido reveses. Reveses graves. Pero el sistema no se ha derrumbado. Han pasado 8 días desde el peor incidente en la historia moderna de los héroes y las agencias siguen funcionando. Miró a Nezu. ¿De verdad necesitamos enviar a los novatos al campo? Porque este informe prácticamente dice que los héroes de Japón, que antes estaban saturados, ahora tienen falta de personal. ¿En términos de disuasión de combate especializada de alto nivel? Sí, respondió el director Nezu. Su voz conservaba su característico tono cortés y alegre, pero sus ojos negros y penetrantes eran completamente fríos mientras pasaba la página digital en su tableta.
La situación es algo diferente a la de crisis anteriores, ya que las estadísticas enviadas por la División de Auditoría Interna de la Comisión presentan un panorama bastante distinto. La versión pública de esta información es considerablemente más optimista. Los documentos fueron pasando de mano en mano alrededor de la mesa. El número de fugas de prisión es mayor que el que se ha publicado, continuó Nefu. La cifra oficial es de aproximadamente 3.000 reclusos liberados en todos los centros penitenciarios. La cifra real, teniendo en cuenta los centros que aún no han finalizado sus evaluaciones, se acerca a los 4.800. De ellos, aproximadamente el 25% han sido recapturados o se ha confirmado su neutralización. El 75% restante sigue prófugo. Esos son 3.600 criminales con peculiaridades extremas, dijo Midnight. Sí. Y la distribución importa más que la cantidad absoluta. Nezu señaló la sección correspondiente. La mayoría de las instalaciones que fueron vulneradas no eran de baja seguridad. La operación en camino, durante esas 4 horas, se centró específicamente en centros de contención que albergaban a delincuentes peligrosos con largas condenas. Las personas que ahora están en libertad no son delincuentes comunes. Son personas que se encontraban en esas instalaciones por motivos graves. Muchos son delincuentes violentos reincidentes. Otros poseen peculiaridades altamente destructivas. Varias ya han formado organizaciones cooperativas. Así que no solo la cantidad es alta, sino que la calidad es igual de buena, dijo Aizawa. Correcto. Se trata de criminales capturados individualmente a lo largo de varios años. En circunstancias normales, un delincuente con habilidades especiales requiere importantes recursos de los héroes para ser contenido. Múltiples héroes, respuesta coordinada, a menudo equipo especializado. O bien, la intervención de un héroe de alto nivel. Algo que Japón actualmente no tiene, murmuró Bladkin con gravedad. En efecto. Cuando hay 3.600 de ellos repartidos por todo el país, una simple ola de delincuencia no basta para definirla. Incluso si tan solo el 25% de esos criminales fueran realmente peligrosos según nuestros estándares, eso significa que Japón se enfrenta a más de 1.000 incidentes individuales, cada uno de los cuales requiere recursos que el sistema destinaba anteriormente a muchas menos crisis simultáneas. Además, las organizaciones criminales ocultas que antes permanecían inactivas se han vuelto considerablemente más activas. El mercado negro se ha inundado de equipos de apoyo ilegales. Amortiguadores cinéticos, blasters de energía, emisores láser, artículos que antes requerían meses de contrabando, ahora están en manos de delincuentes comunes. Decenas de agencias de héroes de nivel medio ya han sido completamente desmanteladas o han requerido hospitalización al intentar sofocar disturbios territoriales. Varias agencias han reportado encuentros con criminales equipados con armamento que excede considerablemente lo que su clasificación de peculiaridad normalmente justificaría. Olmigt apretó la mandíbula. Y eso sin tener en cuenta las actividades oportunistas. Sí, asintió Nefu. La evaluación interna de la comisión indica que la actividad delictiva de individuos sin antecedentes penales graves ha aumentado aproximadamente un 300% en la última semana. El mensaje social transmitido por las fugas de prisión y el desplome público de las clasificaciones de héroes ha llegado a una parte significativa de la población que antes se veía disuadida por las consecuencias. Esa disuasión se ha debilitado considerablemente. Nezu cerró la carpeta. Para responder directamente a su pregunta, el sistema no está al borde del colapso. Pero la brecha entre lo que el sistema puede ofrecer actualmente y lo que la situación requiere se está ampliando, y las proyecciones de la comisión sugieren que seguirá ampliándose durante al menos otras 4 a 12 semanas antes de que la tasa de recuperación se estabilice. La habitación quedó sumida en un silencio denso y sofocante. Incluso entonces, intervino Cementos, frunciendo el ceño con expresión impasible mientras se inclinaba hacia adelante, un sistema construido a lo largo de varias décadas no debería ser llevado al borde del colapso absoluto tan rápidamente. Estoy de acuerdo, intervino Midnight. Al menos por ahora, con tantos héroes trabajando horas extras, deberíamos tener un margen de maniobra mayor del que sugiere la situación actual. Al menos el suficiente para que la comisión pueda gestionar las cosas al ritmo adecuado. Nuestros estudiantes ni siquiera han realizado los exámenes de certificación. Nezu asintió. Correcto. Esa respuesta llamó la atención de todos. La expresión del director se tornó un poco más seria. Precisamente por eso me parece interesante la decisión de la comisión. Aizawa arqueó una ceja.
¿Crees que saben algo? Sí. Nezu pasó a otra página. Si las condiciones fueran exactamente como se informan, Japón aún debería contar con capacidad operativa suficiente durante al menos otro mes. Tal vez 2. En cambio, entrecerró los ojos. La comisión ha acelerado las medidas de emergencia tras solo 8 días. Silencio. ¿Qué quieres decir? Preguntó Snipe. Nezu sonrió levemente. Mi hipótesis es que han descubierto algo. Algo lo suficientemente importante como para que no estén dispuestos a esperar. La habitación se volvió notablemente más pesada. A nadie le gustó esa respuesta. Porque todos entendieron inmediatamente lo que implicaba. La presidenta del HPSC había sobrevivido a Tokio. Tenía acceso a información que casi nadie más poseía y, en ese momento, guardaba sus cartas con sumo cuidado, lo que significa que lo que le esperaba, era peor que lo que veían en las noticias. Si no estaba dispuesta a revelarlo todo, como dijo Kayama, continuó Nezu, esta iniciativa equivale prácticamente a prácticas laborales forzadas. Resulta sorprendente que la situación siga siendo tan inestable, sobre todo teniendo en cuenta la considerable ayuda no remunerada que la HPSC ha estado recibiendo de forma clandestina. Aizawa arqueó una ceja. ¿Qué quieres decir con eso? Nezu sonrió. Oh. Nada grave. Mostró otro archivo de los informes policiales. Contenía la fotografía de una figura enmascarada con cabello blanco, una máscara oscura y una chaqueta táctica verde. Es solo que la logística de aplicación de la ley de la comisión se ha visto fuertemente reforzada por las acciones de cierta entidad rebelde que hizo su aparición hace poco. Ese justiciero. Los ojos de Aizawa se entrecerraron. No querrás decir, Snipe dejó la frase inconclusa, mientras su mano enguantada se movía instintivamente hacia su funda. En efecto, confirmó Nezu. El justiciero que apareció por primera vez durante el incidente de la ciudad de Osu. Ha causado un revuelo extraordinario desde tu batalla final en Tokio, All-Might. All-Might parpadeó, su rostro demacrado reflejando una genuina sorpresa. ¿Eh? Osu. Creí que las autoridades le habían perdido la pista después de que sometiera al asesino de héroes. Sí, lo hicieron, interrumpió Midnight, entrecerrando los ojos al recordar. Recuerdo el informe. Pero pensé que había sido un hecho aislado. ¿Ha reaparecido? Nezu soltó una risita. En realidad, esa fue su segunda aparición pública. La sala quedó en silencio. Segundo. Nezu continuó. Y no será el último. Había un archivo adicional adjunto. Todos lo ojearon rápidamente, y pronto sus expresiones cambiaron. Arrestos. Informes hospitalarios. Fugitivos capturados. Armas confiscadas. El número en la esquina aumentaba constantemente. 32. 51. 78. 100. 128. 246. 333, All-Might se quedó mirando fijamente. ¿Qué estoy viendo? Nezu volvió a hacer clic. Capturas confirmadas. La sala quedó congelada. 233 convictos fugados. 3 operaciones de tráfico de personas. 7 bandas de atracadores. Múltiples delincuentes violentos. Todos detenidos por una sola persona en un lapso de menos de 8 días. Nadie habló. Incluso Vlad parecía atónito, contemplando la enorme cantidad de aprehensiones. Era una operación que a toda una comisaría metropolitana le habría llevado meses coordinar. Entonces Nezu llegó a la última página. Los informes médicos. Ese silencio se desvaneció de inmediato. Dios mío. Snipe se quedó mirando los documentos. Midnight hizo una leve mueca. Los expedientes no eran agradables. Vértebras rotas. Movilidad seccionada. Parálisis permanente. Articulaciones aplastadas. Traumatismo espinal. Esto les había sucedido a casi todas las víctimas detenidas. Él no los mata, dijo Nezu. Por lo que he visto, parece seguir un código moral y no ha dejado morir a ninguna de las personas a las que ha perseguido. Pero parece estar bastante tranquilo asegurándose de que nunca vuelvan a caminar. 192. Capítulo 189 Cuentos del Colmillo Blanco 2 Él no los mata, dijo Nezu. Por lo que he visto, parece seguir un código moral y no ha dejado morir a ninguna de las personas a las que ha perseguido. Pero parece estar bastante tranquilo asegurándose de que nunca vuelvan a caminar. Midnight se recostó, frunciendo el ceño mientras miraba al director. Nezu, ¿cuánto tiempo llevas siguiendo a este tipo tan de cerca?
Desde el momento en que capturó a Kurohiri, dijo Nezu, bajando la voz a un tono inusualmente serio, el portal de teletransporte principal de la Liga fue asegurado por el Colmillo Blanco durante la escaramuza en la montaña y no se ha vuelto a ver desde entonces. Las redes de transporte público, principalmente las estaciones de tren, permanecen paralizadas porque el gobierno teme otro evento de teletransporte localizado. Nadie sabía cómo responder. Finalmente, Olmig habló. Ha sacado de las calles a muchos delincuentes peligrosos. Su voz seguía pensativa. Pero, frunció el ceño. Me cuesta admirar sus métodos. No me sorprende. Su metodología es bastante brutal, incluso para mí. El tirador dio un golpecito al documento. Midnight examinó los informes con el ceño fruncido. Esto podría considerarse su método preferido. O quizás un símbolo intencional para señalar su obra. ¿Es el mismo para todas sus víctimas? En la mayoría de los casos, sí. Más de la mitad de los delincuentes que ha detenido han sido diagnosticados con traumatismos espinales irreversibles. La documentación médica de los detenidos confirma un impacto cervical o lumbar compatible con la aplicación de fuerza dirigida, en lugar de una lesión incidental de combate. Sabe lo que hace y elige hacerlo, añadió Nezu, con un tono coloquial a pesar de la naturaleza espeluznante de los datos. Biológicamente hablando, jamás volverán a caminar. Una oleada colectiva de malestar recorrió al profesorado. Como héroes profesionales, su moral se basaba en la preservación de la vida y la confianza en el sistema judicial. Oír hablar de una entidad que ejercía una violencia tan absoluta y permanente a tan gran escala resultaba intrínsecamente aterrador. Sin embargo, bajo el estado de ley marcial vigente, las consecuencias prácticas eran innegables. Snipe dejó el documento. He visto a muchos justicieros durante mi tiempo en el campo. Muchos movidos por la rabia o por un retorcido sentido de la justicia. Algunos eran personas genuinamente bien intencionadas que simplemente no podían trabajar dentro del sistema, y otros buscaban otro tipo de fama. Negó con la cabeza lentamente. Nunca había visto a uno con esta producción. Ectoplasma asintió con su voz grave. De acuerdo. Sus acciones me recuerdan los primeros informes sobre la mancha del asesino de héroes antes de que pusiera sus ojos en los héroes. Miró a Nezu. ¿La comisión está al tanto de todo esto? Sin duda. Nezu cruzó las patas sobre la mesa. Llevan tiempo sabiendo esto. Vlad frunció el ceño. ¿Y están haciendo qué, exactamente? El director sonrió. Nada. La habitación quedó en silencio. ¿Nada? Repitió Vlad. Básicamente. Nezu dio un golpecito en el lateral de su tableta. El Colmillo Blanco sigue clasificado como justiciero. Sus acciones son técnicamente ilegales. Sin embargo, la comisión aún no ha emitido ninguna directiva pública importante sobre su detención. HMPH. Eso no es propio de ellos. Aizawa respondió sin inmutarse. Así es, asintió Nezu. En circunstancias normales, ya habrían desplegado un grupo de trabajo especializado. En realidad no es sorprendente, suspiró Midnight. La comisión ya está sobrecargada. Destinar recursos a perseguir a alguien que está reduciendo activamente su carga de trabajo sería contraproducente. Hasta ellos saben hacer esos cálculos. Japón estaba sufriendo una grave escasez de mano de obra. La comisión difícilmente podía permitirse el lujo de destinar personal a la búsqueda de un justiciero que, al mismo tiempo, sacaba de circulación a cientos de delincuentes violentos. Aunque quisieran. Sobre todo cuando las cifras son así, añadió Snipe, dando un golpecito a la pila de informes de detención. Ha sacado de circulación a más de 200 delincuentes violentos, retumbó Ectoplasm. La mayoría de las agencias lo considerarían un récord anual excepcional. Es improbable que lo persigan mientras tanto, especialmente en estos tiempos. Nadie discrepó. Si aprobaban o no los métodos del justiciero era otro tema de debate. Que estuviera ayudando o no era otra cuestión. Y la segunda discusión era mucho más difícil de refutar. Nezu bebió su té en silencio. Es una buena deducción. Sin embargo, no estoy de acuerdo contigo. ¿HMM? ¿Por qué dices eso? Quizás así sería en circunstancias normales. Sin embargo, desde la perspectiva de la comisión, el Colmillo Blanco representa actualmente un problema bastante inconveniente. ¿Inconveniente? Vlad frunció el ceño. Oh sí. Nezu dejó su taza. Legalmente hablando, es un justiciero. Sus acciones no están autorizadas. Sus métodos son excesivos.
Y lo más importante, desde hace apenas 4 días, su existencia ha comenzado a desafiar la autoridad de los héroes con licencia. ¿Eh? Esas palabras dejaron atónitos a todos en la sala. En particular, All Might. Director, por favor, aclare a qué se refiere con eso. Bueno, no es difícil decirlo, dijo Nezu, tomando su té. El colmillo blanco ha estado operando en todo Japón durante los últimos 8 días. La primera noticia importante apareció hace 4 días. Un periodista llamado Chisote Kizuki, que publica a través de la editorial Showa-Isa, publicó un perfil detallado sobre la actividad del justiciero desde Tokio. Dejó la taza sin beber. El artículo era exhaustivo. Detallado de tal manera que sugería un trabajo de investigación excepcional o un acceso privilegiado a información que no está disponible públicamente. Blaz frunció el ceño. Showa-Isa Publishing. Esa es la editorial que envió a alguien a nuestra rueda de prensa. Sí, la misma periodista, confirmó Nezu. Parece que desde su insatisfactorio avance en el 716, Kizuki-san ha estado cubriendo la crisis del sistema de héroes. Su trabajo siempre está bien documentado y su postura editorial ha sido cada vez más crítica con la sociedad institucional de héroes. El ojo visible de Aizawa se entrecerró ligeramente. ¿Crítico en qué sentido? Nezu guardó silencio un momento, reflexionando sobre la mejor manera de explicarlo. Finalmente, sacó su tableta, deslizó el dedo varias veces por la pantalla y presentó los resultados al personal docente. Bajo su atenta mirada, aparecieron varios titulares de artículos. Algunos provenían de medios de comunicación convencionales. La mayoría procedían de publicaciones en línea, foros de discusión y sitios web de medios independientes. Los mismos temas aparecían repetidamente. Los héroes vuelven a fracasar. ¿Quién es el colmillo blanco? ¿Por qué un justiciero hace lo que los héroes profesionales no pueden hacer? El hombre que limpia las calles de Japón. La sala quedó inmediatamente en silencio. Todos observaban atentamente, pasando de un noticiero a otro, con rostros cada vez más serios a medida que pasaban los segundos. Al principio, explicó Nezu, la conversación fue relativamente inofensiva. Curiosidad. Especulación. La fascinación habitual que acompaña la aparición de un actor desconocido. Apareció otro gráfico. Este sistema realizaba un seguimiento de la interacción en línea. La curva se elevó mucho. Luego continuó ascendiendo. Luego subió aún más. El problema es que la conversación pronto se descontroló. Todo esto se agravó el cuarto día, cuando la señorita Kizuki publicó el artículo que había escrito sobre el tema 4 días antes, continuó Nezu, bajando la voz hasta alcanzar una cadencia que mantuvo la atención absoluta de la sala. Se titulaba La ilusión del monopolio. Eficiencia en el vacío. Un reportaje que enumeraba las preocupaciones del colmillo blanco y procedía a contrastarlas meticulosamente con los tiempos de recuperación operativa de nuestras 50 principales agencias. El argumento es, a grandes rasgos, el siguiente. Los héroes cuentan con un sistema de licencias. Este sistema existe para mantener la seguridad pública y la rendición de cuentas institucional. Dicho sistema fracasó estrepitosamente en su intento de prevenir los atentados de Tokio y ahora se encuentra visiblemente sobrecargado. Mientras tanto, hay una persona que opera al margen de ese sistema y que, de forma demostrable, está gestionando amenazas que el sistema no está detectando. Hizo una pausa. El resultado fue que la gente habló menos sobre el tema original y trasladó sus conversaciones a los héroes en general. Nezu volvió a deslizar el dedo. Miles de comentarios aparecieron debajo de los artículos. Preguntas. Argumentos. Encuestas. Artículos de opinión. Hilos de discusión que sumaban cientos de miles. Ofreció un análisis comparativo de la gestión territorial. A la izquierda, las oficinas regionales del héroe Encanto, trabajando turnos triples, luchando por sofocar disturbios locales y sufriendo un 40% de bajas. A la derecha, el colmillo blanco. Un solo individuo. Cero burocracia. Una tasa de neutralización permanente del 100% en cada distrito al que entraba. Lo expresó con gran elegancia. Mientras el Estado implora paciencia y cuenta sus heridos, un fantasma singular demuestra que la paz nunca fue cara. Simplemente estaba sobreregulada. Ahora la gente se pregunta si el problema es el sistema. ¡Bam! Un puño golpeó la mesa de conferencias en el instante en que Nezu terminó de hablar. «Maldita sea», gruñó Bladkin, apretando el puño contra el reposabrazos. Eso es una clara incitación a la anarquía. Les está diciendo abiertamente a los civiles que la ley es lo único que los protege.
La sala quedó en silencio, y todos comprendieron la gravedad de la situación. La confianza del público en los héroes y en el sistema de héroes en general se vio gravemente afectada tras lo ocurrido en Tokio. La ciudad presentaba un enorme cráter que recordaba a todos el día más oscuro de la historia de los héroes. La destrucción causada en el distrito de Kamino aún estaba lejos de ser reparada. La prisión se fuga. Los disturbios. Los toques de queda. La pérdida de héroes. No era exagerado decir que la sociedad de héroes estaba más cerca del borde de la destrucción que nunca. Esto se hizo evidente, sobre todo entre quienes pasaron la última semana viendo las noticias desde sus casas, confinados por el toque de queda, y preguntándose por qué los héroes que supuestamente debían protegerlos estaban aparentemente desbordados. En este escenario, que puso de manifiesto la incompetencia y la debilidad de la sociedad de héroes, se publicó un informe sobre un justiciero que recorría el país sin personal de apoyo, compañero ni ninguna de las ventajas de las que disponen los profesionales, y que, sin embargo, acumulaba arrestos más rápido que agencias enteras. El impacto de esto podría ser devastador. Cementos, que había permanecido en silencio todo este tiempo, pronunció estas palabras con tono grave. Mientras tanto, Olmig no pronunció palabra, con la mirada fija en los comentarios que habían quedado en varias publicaciones. Si un solo hombre puede capturar a 200 criminales en 8 días, ¿por qué fracasan agencias enteras? ¿Por qué se espera que los civiles obedezcan leyes que les impiden defenderse mientras un justiciero logra más que los héroes con licencia? ¿Para qué les pagamos exactamente a las agencias de héroes? La dirección que tomó la opinión pública dejó al anterior héroe número 1 helado hasta los huesos. Es difícil rebatir esto. No hay ningún argumento explícito. Simplemente expone cifras. La respuesta del héroe. Su respuesta. Resultado. Resultado, dijo Aizawa, alzando la vista con los ojos entrecerrados. No necesita decir nada. La comparación habla por sí sola. Eso es lo que me preocupa, dijo Midnight. Tenía el artículo en la mano y lo leía rápidamente. Cualquier propagandista te dirá que el material más efectivo no argumenta. Presentas la información y dejas que el público saque sus propias conclusiones. Lo dejó sobre la mesa. Está muy bien escrito. ¿Cómo es posible que la situación se haya deteriorado tanto? Según todos los indicios, esto debería ser imposible. De adultos, todos sabían que la sociedad de héroes se basaba en la premisa de que el mundo necesitaba héroes. Esto se había consolidado prácticamente desde los inicios de la era de los dones, para evitar el caos. Por eso se habían implementado las leyes de los héroes y por eso las leyes de los dones eran extremadamente estrictas. Este movimiento, sin embargo, amenazaba todo lo que representaba la sociedad héroe. Dicho contenido, incluso si la comisión era solo una sombra de lo que fue, debería haberse abordado a fondo poco después de su creación. Era impensable que la presidenta permitiera perder el control de la narrativa de esta manera. Exactamente, dijo Nezu, asintiendo con su cabecita. Los filtros digitales de la comisión deberían haber detectado y suprimido el artículo en 3 minutos, según la Ley de Cumplimiento de la Seguridad Nacional. Sin embargo, permaneció en línea. Se difundió sistemáticamente a través de todos los principales algoritmos de la web nacional, eludiendo por completo los cortafuegos del gobierno. Esto sugiere que la señorita Kizuki no es simplemente una periodista ambiciosa, sino la portavoz de una organización con una infraestructura informativa lo suficientemente grande como para rivalizar con el propio Estado. Todos sentían que les venía un dolor de cabeza. Había surgido otro problema. En cualquier caso, esto no puede continuar, exclamó Snipe. Aunque la comisión fuera odiada por haber provocado toda esta situación, lo último que se deseaba era que el debate público pasara de los héroes están sufriendo ahora mismo a quizás no necesitamos héroes como creíamos. Estoy de acuerdo. Revertir ese cambio llevaría años si se consolidara, dijo Midnight en voz baja. Si la gente empieza a creer que la estructura institucional es opcional en lugar de necesaria, se detuvo. Todo el marco depende de la confianza pública.